Me llamo Marina Rojas, tengo 35 años, y hace 3 semanas aprendí una verdad que ninguna hija debería aprender jamás. Ese martes, bajo un cielo gris, enterré a mi esposo y a mi pequeña hija de 8 años. 2 despedidas en el mismo día. 2 sillas vacías en mi casa. 2 voces que nunca volverían a llamarme. Y mis padres no estuvieron allí. No estaban enfermos. No estaban atrapados en una emergencia. No perdieron un vuelo, ni tuvieron un accidente, ni llegaron tarde por culpa del tráfico. No. Mientras yo estaba frente a 2 ataúdes, intentando mantenerme de pie, ellos estaban en una playa de Cancún, tomando bebidas frías, sonriendo para las fotos, junto a mi hermano menor, Oscar, su esposa y sus hijos. Mi esposo, Gabriel, y mi hija, Lucía, habían salido un jueves por la noche. Él fue a recogerla después de su clase de gimnasia. Lucía siempre salía corriendo hacia él con su mochila rosa, hablando sin parar de las piruetas que había logrado hacer. Pero esa noche no volvieron a casa. Recibí la llamada tarde. Una voz seria me dijo que había ocurrido un accidente. Después, todo se volvió confuso. Luces blancas, pasillos fríos, médicos hablando en voz baja, y yo repitiendo sus nombres como si eso pudiera traerlos de vuelta. Gabriel se fue esa misma noche. Lucía resistió unas horas más, como si su pequeño corazón no quisiera soltarme tan rápido. Pero al final, también se fue. Desde entonces, mi casa dejó de ser casa. La cocina estaba demasiado silenciosa. Su habitación parecía esperar que ella regresara. Y la chaqueta de Gabriel seguía colgada junto a la puerta, como si en cualquier momento fuera a entrar diciendo, ya llegamos. Cuando llamé a mi madre para contarle, hizo sonidos de tristeza. Lloró, o al menos eso intentó parecer. Me dijo que me devolvería la llamada. No lo hizo. 2 días después, cuando por fin llamó, le dije que el funeral sería el martes. Hubo un silencio largo. Luego dijo algo que jamás podré olvidar. Marina, el martes no podemos. Tu padre y yo ya tenemos el viaje pagado. Es no reimbursable. Pensé que había entendido mal. Le pregunté si estaba hablando en serio. Entonces su voz cambió. Sonó molesta, como si mi dolor fuera una interrupción en sus planes. Y dijo que un funeral era un evento triste, sí, pero que perder dinero por una reserva también era importante. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No grité. No lloré frente a ella. Solo colgué. Me senté en el suelo de la cocina, el mismo suelo donde Lucía hacía sus dibujos, y miré la oscuridad entrar por la ventana. El martes llegó. Y sus asientos, en la primera fila, quedaron vacíos. La iglesia estaba medio llena, pero para mí se sentía completamente vacía. Había compañeros de trabajo de Gabriel, algunas vecinas, 2 amigas mías de toda la vida, y una tía anciana de él que viajó varias horas aunque caminaba con dificultad. Ella llegó con flores blancas en las manos y lágrimas sinceras en los ojos. Mis padres, en cambio, no llegaron. Mi hermano Oscar tampoco. La primera fila tenía 3 lugares reservados para ellos. Los miré varias veces durante la ceremonia, como si en algún momento fueran a aparecer por la puerta, avergonzados, arrepentidos, corriendo para abrazarme. Pero la puerta nunca se abrió. Ese día entendí que hay ausencias que hacen más ruido que cualquier palabra. Intenté mantenerme fuerte. No por mí, sino por Gabriel y Lucía. Ellos merecían una despedida digna, llena de amor, no una escena de desesperación. Pero cada minuto me pesaba en el pecho. Cuando terminó todo, la gente se acercó a abrazarme. Algunos no sabían qué decir. Otros solo apretaban mi mano en silencio. Y, de alguna forma, ese silencio era más humano que cualquier excusa de mi familia. Volví a casa esa tarde con las manos frías y el corazón vacío. La mochila rosa de Lucía seguía junto al sofá. Sus zapatillas estaban debajo de la mesa. En la nevera todavía había un dibujo suyo pegado con un imán, donde aparecíamos los 3, tomados de la mano, bajo un sol enorme. Me quedé mirándolo mucho tiempo. Esa noche no encendí la televisión. No cené. No respondí mensajes. Solo me senté en el sofá, abrazando una manta de Gabriel, intentando entender cómo podía seguir respirando cuando mi mundo se había detenido. 3 días después, mi prima Elena me llamó.
Su voz sonaba incómoda. Me dijo que no quería hacerme daño, pero que pensaba que yo debía saberlo. Luego me envió unas capturas. Eran fotos de Cancún. Mi madre aparecía con un vestido colorido, sonriendo junto a una piscina. Mi padre tenía gafas de sol y una bebida en la mano. Oscar posaba con su familia frente al mar, como si estuvieran celebrando la mejor semana de sus vidas. Las fotos tenían fecha. Eran del mismo día del funeral. Me quedé mirando la pantalla sin parpadear. No sentí rabia al principio. Sentí algo peor. Sentí claridad. Porque hasta ese momento, una parte pequeña y tonta de mí todavía esperaba una disculpa. Todavía imaginaba a mi madre llamando, llorando de verdad, diciendo, hija, perdóname. Cometí el peor error de mi vida. Pero no llamó para eso. 8 días después del funeral, mi teléfono sonó. Era ella. Contesté con la garganta cerrada. Su voz estaba tranquila, casi alegre, como si nada hubiera pasado. Marina, necesitamos hablar contigo. Es algo importante. Algo de dinero. Cerré los ojos. Y por primera vez desde la pérdida de Gabriel y Lucía, sentí que mi tristeza empezaba a convertirse en una fuerza fría. Porque mi madre no llamaba para pedirme perdón. Llamaba para pedirme $40,000. Durante unos segundos no pude responder. Me quedé con el teléfono pegado al oído, escuchando la respiración tranquila de mi madre, como si acabara de pedirme un favor pequeño. Como si $40,000 fueran una simple ayuda entre vecinos. Le pregunté, con una voz que apenas reconocí, para qué necesitaba esa cantidad. Ella suspiró, como si yo estuviera siendo difícil. Me explicó que Oscar había invertido en un restaurante con unos amigos. Según ella, el negocio no había salido bien. Había deudas, llamadas del banco, papeles urgentes, y si no pagaban pronto, mi hermano podía perder su casa. Luego dijo la frase que terminó de abrirme los ojos. Marina, en momentos difíciles, la familia debe unirse. Casi me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era increíble escuchar esa palabra salir de su boca. Familia. La misma familia que no pudo sentarse 40 minutos en una iglesia para despedir a mi esposo y a mi hija. La misma familia que eligió una piscina, una playa y unas fotos sonrientes, mientras yo enterraba mi vida entera. Le pregunté si entendía lo que me estaba pidiendo. Le recordé que hacía apenas unos días yo había perdido a Gabriel y a Lucía. Que todavía no podía dormir en mi cama. Que todavía no podía entrar al cuarto de mi hija sin sentir que el aire me faltaba. Mi madre guardó silencio un momento. Luego su tono cambió. Ya no sonaba dulce. Sonaba fría. Me dijo que seguramente yo había recibido dinero del seguro de Gabriel. Que no era justo que yo tuviera esa cantidad guardada mientras mi hermano estaba a punto de perderlo todo. Ahí entendí que no me veía como una hija rota. Me veía como una cuenta bancaria. No le respondí de inmediato. Solo le dije que necesitaba pensarlo, porque si seguía en esa llamada, iba a decir palabras que jamás podría borrar. Ella aceptó, pero me advirtió que necesitaban una respuesta antes del fin de semana. Cuando colgué, dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirando la pared. Durante días, el dolor me había dejado sin fuerzas. Pero esa llamada hizo algo diferente en mí. No me curó, no me calmó, no me devolvió nada. Pero me despertó. 2 días después, llamé a mi madre. Le dije que vinieran a mi casa el sábado. Ella, mi padre y Oscar. Si querían hablar de familia, entonces íbamos a hacerlo cara a cara. El sábado llegaron puntuales. Mi madre llevaba una sonrisa falsa. Mi padre venía serio. Oscar ni siquiera me miró bien. Todos actuaban como si fueran invitados a una reunión incómoda, no a la casa de una mujer a la que habían abandonado en el peor momento de su vida. Yo ya estaba lista. Había puesto mi teléfono sobre la mesa, grabando a la vista de todos. No lo escondí. No tenía por qué esconder nada. Me senté frente a ellos y dije: antes de hablar de dinero, vamos a hablar del funeral. La sonrisa de mi madre desapareció. Mi madre intentó hablar primero. Dijo que todo había sido un malentendido, que sus palabras no salieron bien, que el viaje ya estaba pagado y que nadie podía imaginar lo difícil que había sido para ellos también. La miré sin interrumpirla.
Después tomé mi teléfono, abrí un audio, y puse en voz alta el mensaje que ella me había dejado días antes. Su propia voz llenó la sala. Marina, sabemos que es triste, pero no podemos perder el dinero del viaje por un funeral. Nadie habló. Mi padre bajó la mirada. Oscar se movió incómodo en el sofá. Mi madre se quedó rígida, con la boca entreabierta, como si por primera vez escuchara lo cruel que había sonado. Entonces hablé yo. Les dije que durante años había tratado de ser una buena hija, una buena hermana, una persona paciente. Les dije que muchas veces había perdonado comentarios, favoritismos y silencios, porque quería creer que, en el fondo, ellos me querían. Pero esa ilusión terminó el día del funeral. Les dije que Gabriel y Lucía no eran una molestia. No eran una fecha incómoda. No eran una pérdida de dinero. Eran mi familia. Mi verdadera familia. Mi madre empezó a llorar, pero esta vez no me moví para consolarla. Oscar murmuró que no era justo castigarlo por una decisión de mis padres. Entonces lo miré por primera vez y le pregunté: ¿Y tú dónde estabas? No respondió. Porque los tres sabían la verdad. Habían elegido estar lejos. Habían elegido callar. Habían elegido sonreír frente al mar, mientras yo despedía a las dos personas que más amaba en este mundo. Mi padre finalmente dijo que estaban arrepentidos. Pero su disculpa llegó tarde, y sonó más preocupada por los $40,000 que por mi dolor. Respiré hondo y les dije: no voy a darles dinero. Ni hoy, ni nunca. Mi madre abrió los ojos, sorprendida, como si mi respuesta fuera una traición. Pero la traición no empezó conmigo. Empezó cuando ellos dejaron vacíos esos asientos en la iglesia. Les dije que desde ese día podían llamarme hija, hermana o familia si querían, pero esas palabras ya no tenían valor para mí. La familia no aparece solo cuando necesita dinero. La familia aparece cuando el mundo se rompe. Y ellos no aparecieron. Se fueron de mi casa sin abrazos, sin dinero y sin mí. Después de eso, no volví a contestar sus llamadas. Con parte del seguro de Gabriel, hice un pequeño jardín en el patio. Planté flores blancas para él, y flores rosadas para Lucía. Cada tarde me siento allí, hablo con ellos, y por unos minutos siento que el amor verdadero todavía existe. No en las personas que llevan tu sangre, sino en las que se quedan cuando más las necesitas. Y si esta historia tocó tu corazón, dale like, comparte este video y suscríbete al canal. Porque aquí contamos historias de dolor, fuerza, traición y valentía. Historias de personas que un día dejaron de rogar amor, y por fin eligieron salvarse a sí mismas.